como sé que ustedes me van a preguntar, lo dejo para el final y así ahora estarán todos los periodistas diciendo, joder, y no va a hablar de la moción, y no va a hablar de la moción, ¿no? Pues vamos a hablar de la moción. Vamos a hablar de la moción porque el Boletín Oficial del Congreso y Boletín Oficial del Estado, es decir, El País, el periódico El País, al parecer ha publicado cuándo va a ser esa moción de censura. Otro motivo más para plantear una moción de censura. Porque el reglamento del Congreso dice que es el presidente del Congreso quien decide cuándo se realiza la moción de censura. Es evidente que eso se ha decidido en Moncloa. Lo ha decidido el señor Sánchez y lo ha filtrado, vamos, lo ha trasladado, supongo que a través de una llamada o un mensaje por Telegram, al director del País para que lo publique. He decidido que la moción de censura sea tal día. Bueno, pues sí, efectivamente tendremos la moción de censura la semana que viene. Y al respecto de esto, aunque ya hemos hablado muchísimo, vamos a aclarar algunas cuestiones o seguir explicando lo relativo. Vox no buscaba un candidato partidista afín a nuestras ideas. Desde el primer momento hemos dejado claro que lo que queríamos era un candidato independiente, que pudiera representar a una mayoría social que creemos que existe y que tiene un punto en común, y es echar a Sánchez, echar al autócrata, echar al que hizo todo eso que yo les he relatado durante los estados de alarma como consecuencia del coronavirus de Wuhan. Esto es lo que nos une. Si hubiéramos querido a alguien que pensase exactamente como nosotros, pues hubiera presentado un diputado o algún candidato de Vox. Si el único reproche que tienen contra Vox por plantear la moción de censura es que Ramón Tamames no comparte algunos puntos de vista con las posiciones políticas de Vox, quiere decir que hemos acertado de lleno con el candidato. Ya hay un objetivo cumplido. Se da la paradoja que si alguien piensa como nosotros, los medios de comunicación automáticamente le acusan de ultra, xenófobo, homófobo, fascista, radical, extrema derecha. Pero si de repente aparece alguien que lidera junto a Vox una moción de censura y que no piensa como nosotros, entonces también nos afean la conducta. Aclárense. Muy especialmente en los medios que giran en torno al Partido Popular. Nos reprochan que presentamos a un candidato que en muchas cuestiones piensa como el Partido Popular. Pues entonces que le voten. ¿Cuál es el problema? Bueno, primero habría que ver el tratamiento de los medios a esas entrevistas del señor Tamames. Pero dejando esto de lado, que esto ya, nosotros ya sabemos con qué jugamos, ¿cuál es el problema? Que no quiere poner fin de un plumazo al Estado de las autonomías como nosotros desearíamos consiguiendo la mayoría suficiente de los españoles. Pero si es el Partido Popular el principal validor del régimen autonómico. Y así podríamos seguir con numerosos supuestos. Nosotros no queremos consenso en torno a nuestras ideas en esa moción de censura. No era lo que buscábamos. Nosotros queremos el consenso con los españoles cuando se celebren las correspondientes elecciones. Lo que buscamos es canalizar en la moción de censura toda una mayoría social que no quiere a Sánchez en el gobierno. Y por eso presentamos un candidato que reúne todas esas condiciones. En Vox afirmamos que buscaríamos un candidato independiente, alejado de intereses partidistas, neutral, sin una afiliación política vigente, y esto es exactamente lo que hemos hecho. Lo que algunos de ustedes llaman diferencias entre Vox y Tamames, nosotros lo calificamos exclusivamente como generosidad, altruismo y altura de miras política. Ya sé que ustedes están acostumbrados, después de ya varios años de gobierno del señor Sánchez, a considerar que los partidos políticos deben llegar al poder y hacer políticas en contra de la otra parte. Y yo les aseguro que cuando Vox llegue al gobierno de España, hará una política en favor de todos los españoles. Se lo puedo asegurar.
Y les puedo asegurar también que cuando Santiago Abascal llegue a la Moncloa también nos encontraremos con una portada del periódico ABC en la que dirá que el que era un ultra ahora es un moderado, como han dicho de Giorgia Meloni, la líder fascista convertida en moderada. No, porque está haciendo lo que haremos nosotros, que es aplicar el sentido común. Son ustedes los que están en la trinchera mediática. Y, por tanto, repito que estamos contentos, orgullosos y esperamos que se celebre efectivamente la semana que viene y seguimos insistiendo en que aquellos partidos políticos que no voten a favor de la moción de censura quiere decir que están con Sánchez, están con el autócrata, están con el Gobierno que vulneró masivamente los derechos y libertades aquel 14 de marzo de 2020 y con el Gobierno que ha puesto la economía española al borde del colapso a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Y ahora, pues, por supuesto, quedo a disposición de sus preguntas. Hola, buenas. Quería hacerle varias preguntas. ¿Qué le parece que Tamames haya invitado a cenar a Pedro Sánchez? Al final la cena él dice que no se va a producir porque el propio presidente le ha dicho que no sería conveniente, pero bueno, ¿qué le parece a Vox la invitación? Y luego quería pedirle dos reflexiones sobre dos comentarios que hace Ramón Tamames en la entrevista en El Mundo, para ver qué le parece. Uno es la crítica que hace al uso excesivo de la bandera por parte de Vox. Y el segundo es considerar a España una nación de naciones, una supernación. Gracias. Mire, voy a intentar ser breve en las respuestas. Que España es una supernación, lo firmo. Tan supernación que fue imperio. Tan supernación que hizo la hispanidad. Somos una supernación. Orgullo de nación. Orgullo de lo que puede hacer este pueblo español cuando es animado y tiene dirigentes que responden a la gallardía, a la valentía y al honor del pueblo español. En cuanto a la primera de las cuestiones, yo no me iría a cenar nunca con Pedro Sánchez. Tengo millones de españoles que están antes en la lista de irse a cenar, de tomarlo. A partir de ahí, desconozco las relaciones personales. Y en cuanto a la banderita, pues hombre, tampoco es una especial exhibición. Aquí tenemos la bandera nacional, por supuesto, porque somos un partido que tiene voluntad de representar al pueblo español. La bandera nacional, el himno de la España, nuestro escudo, nuestro rey, nuestra historia, constituyen elementos, nuestra lengua común, constituyen elementos constitutivos de la nación española, de la cual estamos muy orgullosos. Y además coincidimos con la inmensa mayoría de los españoles. El problema no es si Vox hace un uso excesivo de la bandera española. El problema político es todos aquellos partidos que concurren a un proceso electoral en España y no hacen un uso de la bandera española, de los que la queman, la ultrajan, la pisotean o la apartan, o por el contrario, aquellos que simplemente hacen actos con la bandera de su partido. Nosotros siempre hemos dicho que somos un instrumento al servicio de España. Para nosotros el partido no es lo sagrado. Otros sí que han puesto los intereses de partido por encima de los intereses de la nación.